Bueno, amigos, intensas marejadas provocan emergencia ambiental y de seguridad en Loíza. Atrasos en la remoción de la barcaza encallada ayer en San Juan y también retrasos en la búsqueda de turistas, lamentablemente en aguas de Arecibo. Margarita Ponte se trasladó a Loíza y nos tiene imágenes impresionantes de lo que está ocurriendo allí ahora que usted no se puede perder. Bueno, además contundente testimonio hoy en el inicio de la vista preliminar contra Antoniesca Avilés. Jovencita acusada por el asesinato de Gabriela Nicole Prats. Estaremos analizando todo lo que ocurrió hoy en sala. Además, si hay una parte de este programa que usted no se puede perder, es la de Jorge Colbert Toro, porque hoy nos trae un bombazo sobre la reforma contributiva, porque lo que no te dicen, te lo dice Colbert. Comenzamos a jugar pelota dura. Saludos amigos, soy Laisa Torres, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. De inmediato les presento al equipo que me acompaña esta noche, Sid Mari Fleming y Humberto Mercader. Saludos. Saludos Laisa, Humberto y nuestra audiencia, buenas noches. Saludos, muy buenas noches a ustedes y a todos los que nos sintonizan. Bueno, comenzamos a jugar pelota dura. Amigos, la inspectora general ha identificado una serie de situaciones en la lotería tradicional. Se habla de duplicidad de billetes y además controles, problemas en los controles de seguridad. ¿Qué arrojó este informe con nosotros precisamente? Ibelis Torres, inspectora general de Puerto Rico, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar acá, inspectora. Gracias, Laisa. Gracias. Bueno, ¿qué fue lo que arrojó el informe? Sí, esto viene de un informe que publicó la Oficina del Inspector General en el 2024, donde ya había identificado unas deficiencias de control interno catalogadas como serias en la Lotería de Puerto Rico. Estas deficiencias incidían sobre los procesos que tenían que ver con la impresión de los billetes de lotería y el control de los billetes que salían duplicados. Así que como parte de ello se solicitó un plan de acción correctiva a la Lotería de Puerto Rico y ese plan de acción correctiva se le ha dado seguimiento, enfatizando en que durante los meses de noviembre a diciembre hemos tenido unas reuniones muy productivas con la Secretaría Auxiliar de la Lotería de Puerto Rico, quien ha implementado unas acciones correctivas a raíz de atender la solicitud que ha realizado la Oficina del Inspector General. Todavía quedan pendientes algunas áreas por atender, sin embargo debemos destacar un progreso muy significativo. Y rápido, se atiende la situación rápidamente. Correcto, desde que la Secretaría Auxiliar ha estado al mando de la Lotería, ¿verdad? Debemos de reconocer que ella ha implementado unos procesos que inciden también sobre un área crítica, que era el papel de seguridad, que tenía que ver con esos boletos para asegurar la autenticidad y la originalidad de esos boletos, y también un sistema de escaneo, ¿verdad? O de verificación de que esos boletos fueran reales, aparte también de que los boletos que se reportaban como duplicados tenía que haber un proceso de trituración debidamente supervisado, que se recomendó que a su vez también fuera un proceso en donde esas boletas, ¿verdad? O esos billetes duplicados estuvieran resguardados en una bóveda donde ninguna otra persona tuviese acceso, cosa que antes no había, porque a pesar de que sí se supone que hubiese el control de una bóveda, la bóveda no tenía la seguridad necesaria para asegurar que nadie tuviese acceso a los mismos. O sea, hubo un cambio de papeleta y ahora se siguen las normas, ¿verdad? Los consejos que se detallaron en este informe, y hubo un aumento en seguridad, en mayor control dentro del sistema de la lotería. Correcto, la Oficina del Inspector General solicitó varias recomendaciones y dentro de esas recomendaciones incide sobre controles de seguridad, controles de acceso, controles de los registros y los logs, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera, sobre esos billetes duplicados, sobre el papel que se utilizaba para asegurar que todo lo relacionado a ese proceso de impresión y resguardo de los billetes de lotería pues estuviera bajo los menores riesgos posibles. Claro. Y garantizar la seguridad de los sorteos. Inspectora, cuando su oficina lleva a cabo esta auditoría, estos señalamientos que se le hacen a las diferentes agencias, ¿hay un proceso, hay un seguimiento para buscar que se corrija, más allá de buscar un culpable o decir alguien lo hizo mal? ¿Se busca ayudarlo, acompañarlo en ese proceso de corregir? Sí, esa es la política pública de la Oficina del Inspector General, que los jefes de agencia tengan las herramientas para corregir las deficiencias que se identifican, y ese es el propósito primario, ¿verdad? Claro. Que podamos atender las situaciones y corregirlas. Que en efecto es lo que hemos visto que ha ocurrido progresivamente en lo que tiene que ver con los sorteos de la lotería. De hecho, la Oficina del Inspector General está recurrentemente también observando los sorteos que se dan dentro de la Lotería de Puerto Rico para asegurar
asegurar no solamente lo que tiene que ver con el proceso de autenticidad de ese sorteo, sino también con el hecho de que la destrucción de esos boletos duplicados se pueda dar de manera eficiente. Así que estamos apoyando también a la lotería en el proceso de monitorear y garantizar la seguridad de todos los sorteos y sobre todo, ¿verdad?, que se eviten que estas situaciones prospectivamente puedan repetirse. Lo que resta de su parte es un monitoreo porque se ha cumplido con todo lo que ustedes señalaron. Sí, quedan unas áreas por cumplir, pero ya la directora auxiliar se ha comunicado con la oficina del inspector general para atender esas áreas que restan y entonces nosotros continuar monitoreando el proceso para validar entonces que en efecto, ¿verdad?, se han atendido todas las acciones correctivas que ha solicitado la oficina del inspector general. Antes de culminar, ¿ya ustedes pueden decir que no se han vuelto a identificar boletos duplicados? ¿Ya no se han vuelto a identificar? No, ¿verdad? Ha habido boletos duplicados como parte del proceso y eso podría suceder. Me acabo de percatar que está la directora acompañándonos, así que, ¿verdad?, un saludo para ella. Es parte del proceso, ¿verdad?, que puede ocurrir. Ahora bien, ¿cómo se trata ese sorteo, ese duplicado? Es lo que hay que asegurar para que ninguna persona ajena al proceso en sí, pueda reclamarlo, la impresión, pues pueda tener acceso al mismo y pueda ocurrir algún riesgo de fraude. Inspectora, gracias. Gracias por la aclaración y gracias por decirnos lo que contenía, ¿verdad?, esta auditoría. De hecho, la producción de Pelota Dura se lanzó a la calle para hablar con quienes, pues con los billeteros. Hay sobre 4.000 billeteros en Puerto Rico. Todos han indicado que el movimiento, ¿verdad?, y la venta de billetes ha sido normal. No han encontrado, ¿verdad?, ninguna problemas de seguridad en cuanto a la venta o quizás inseguridad de aquel usuario o aquella persona que normalmente participa de este tipo de sorteo. De hecho, con nosotros, como bien se adelantó, Heidi Hernández, secretario auxiliar negociado de la Lotería de Puerto Rico. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Bueno, escuchamos a la inspectora, a nivel de la lotería se tomaron las medidas preventivas, se corrigió para aclarar la duplicidad de papeletas. ¿Fue un incidente aislado? Mira, la duplicidad de papeletas obviamente es parte de lo que es la cadena de producción en el momento de impresión de los billetes. Obviamente, como toda cadena de producción, yo quisiera decirles que el riesgo va a ser 0.0000%, claro, pero pues ciertamente una de las cosas o las recomendaciones que nos hizo la Oficina del Inspector General era que hiciéramos un análisis de riesgo y que evaluáramos, ¿verdad?, a base de lo que reportaban duplicados por cada sorteo que se imprimía. A modo de ejemplo, de la base que sacaron de 22 informes que representaban 3.322 duplicados, obviamente cuando nosotros calculamos en esos 26 informes, estamos hablando de que se imprimieron 5.200.000 papeletas, que cuando sacamos el promedio pues es menos. Nuestro compromiso, ¿verdad?, con el pueblo y con la Oficina del Inspector General es que vamos a tratar de ese margen siempre sea menor, cada vez menor. Porque pues lo que queremos, ¿verdad?, es garantizar la calidad y la transparencia. Hay que aclarar algo, estos boletos o estos billetes duplicados nunca salieron a la venta. No es que salen a la venta, se detectan en el momento de la impresión. Es algo interno. Antes se trataba como un desecho de producción, como lo podía ser un billete que salía manchado, que salía mal cortado. A recomendación de la Oficina del Inspector General estaba el que eso se tenía que documentar, se debía de triturar. Identificamos, ¿verdad? Nosotros tenemos varias bóvedas, una donde está almacenada el papel de seguridad previo a la impresión y otra donde cuando se identifican estos duplicados se almacena ya en una bóveda, se registra, se documenta y cuando la Oficina del Inspector General va a la lotería, frente a ellos es que se hace la destrucción, pero todos los duplicados se destruyen. Se destruyen. Secretaria, ¿qué cambios se hicieron donde era, me imagino, que uno de los mayores problemas, que era en el proceso de impresión? Mira, se hizo una subasta para la adquisición de un papel con mayores parámetros de seguridad. Sí teníamos papel de seguridad, pero acogimos las recomendaciones de la OIG. Este papel es uno mucho más, ¿verdad? Tiene muchos parámetros de seguridad. Obviamente, por seguridad no voy a divulgar cuáles son estos parámetros, pero se hizo una subasta a través de ASG. El papel pues ya llegó, ya lo tenemos, ya los sorteos correspondientes al 2026 están siendo impresos en esos
en ese papel. ¿Y con eso se evita la duplicidad de boletos? Con eso nos ha ayudado a evitar, en el proceso de subasta fueron los suplidores, visitaron la lotería, llevaron papel de prueba, hicimos pruebas, o ellos hicieron pruebas durante ese proceso, y obviamente una de las razones por las que se escogió el suplidor ganador es porque con ese papel la máquina no se detenía, y obviamente mientras menos veces la máquina se detenga, menos probabilidades hay de que surja un duplicado. Humberto. Aunque, como cualquier imprenta, usted lo mencionó, yo creo que los duplicados pueden ocurrir en imprenta de periódico, en cualquier imprenta a escala, ¿verdad? Quizás la pregunta que tendría es, ¿ha habido billetes que se han cobrado dobles? ¿Eso no. Una posibilidad? Eso no es una posibilidad. No se ha identificado. Obviamente lo sabríamos, porque una persona que se gana un premio y vaya allí y le digan, no, este billete ya se pagó. Ya se pagó. Va a salir en todo, va a estar aquí en Pelotadura. Va a tocar las puertas de mi oficina. No, pero eso no ha sucedido. Lo importante para mí, más allá de verdad, de asegurarme de que cada vez sea menos la cantidad de duplicados que puedan surgir, es que no pasen del área de impresión. Obviamente tenemos un quality control. Otra recomendación de la OIG fue adiestrar al personal precisamente en lo que es el control de calidad. Nosotros nos comprometimos en que fueran más de un adiestramiento. Ahora en febrero tenemos una segunda ronda. Luego de eso, antes de ensobrar los billetes, hay otro quality control. Así que hemos sido bastante rigurosos en cumplir con ese control de calidad. Secretaria, no hay vulnerabilidad en el sorteo y jugar la lotería es seguro. La gente puede estar tranquila, no hay duplicados en la calle, los billeteros pueden estar tranquilos, no está pasando nada. Este jueves tenemos el billetazo de San Valentín, ya se vendió completo, lo tienen los billeteros, así que... pues Laisa, no podemos comprar. Son 6.6 millones en premios, así que exhortamos a todo el mundo que haga su jugada. Ay, así mismo está, así que la lotería es segura. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Bueno, amigos, hacemos una pausa. Como adelantamos, la marejada del norte bien peligrosa. Vamos a pasar con Margarita, que está en el lugar de la acción. Adelante, Margarita. En efecto, las marejadas aquí en Loíza golpean sin piedad. Es una cosa impresionante. Han llegado a amenazar a la comunidad en forma tal que ha tenido que ser desalojada. Igualmente tenemos detalles en solo minutos directo desde aquí, porque hay carreteras que están destrozadas. Kimberly. Gracias, Margarita. Estaremos muy pendientes a esa información que tú nos traes en directo. Y usted quédese con nosotros porque el gobierno respondió a la petición del Senado. Pero, señores, aparentemente los números, mire que no cuadran. ¿De qué se trata? Jorge Colbert nos cuenta en Lo que no te dicen con un bombazo, señores. No se lo pueden perder. Y le mostramos también el testimonio que estremeció la sala en el primer día de la vista preliminar contra Antoneshka. ¿Qué Amigos, seguimos jugando pelota dura y estamos en alerta ante la peligrosa marejada del norte. Loíza ha sido uno de los municipios más afectados. Margarita Ponte se encuentra allí porque prácticamente el agua ha destrozado ya una carretera. Y de hecho hay sectores sin el servicio de agua potable. Margarita, cuéntanos. Gracias, Laisa, y a todos los amigos de Jugando Pelota Dura. Estamos aquí, mire, en un lugar que prácticamente está hueco bajo mis pies. Así que me estoy arriesgando, pero es que quiero que vean las tomas del destrozo causado por las marejadas, que son imponentes. A eso de las 3 de la madrugada ayer quedó destrozada. Esto que ustedes ven aquí, estos pedazos, ¿verdad?, de asfalto, de cemento, eran una carretera que conectaba aquí a comunidad de gente que vive en las parcelas Suárez, específicamente la calle 3 y la calle 10. Esto parece, les voy a decir la verdad, una película. Esas películas que nosotros vemos, series, Independence Day, es justamente eso. Estamos, le digo, corriendo un mínimo de peligro porque el área nos indican que está hueca. Sin embargo, queremos que usted vea de cerca los destrozos. Señores, el mar es tan fuerte que se puede tragar casas y casas, así que a nuestros residentes en Loíza ciertamente están corriendo peligro. No hay que decirles que cuando esto sucedió en la madrugada inmediatamente se quedaron sin agua. Mire ahí, mire los tubos, hasta aquí llegó la autoridad de acueductos y han estado trabajando todo el día para de alguna manera restablecer parte del sistema. Yo estoy impresionada. El frío es, créame que es terrible, el viento, pero no puedo creer lo que estoy
estoy viendo. Se cayó literalmente. Mire, me voy agarrando de la pared para llegar donde otra valiente, que es la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario. Julia, usted está más acostumbrada que yo, estoy muerta del frío. Pero dígame, le da mucho pesar saber que usted había advertido, ¿verdad?, que estaba esta erosión costera realmente amenazando a la gente, y sucedió. Hace unos meses dije, Dios quiera y nunca tenga que decir, se los dije. Hoy, hace un ratito, tuvimos que llevarnos a las personas de este hogar para otro lugar porque no los podemos dejar aquí. Esta pared puede colapsar esta noche. Lo que tenemos en pantalla. Eso mismo, esta pared puede colapsar esta noche, así que protegimos a esa familia. Gracias a Dios se dieron a irse, iban tristes, voluntaria, pero voluntariamente se movieron. ¿Se afectó de inmediato el sistema de agua? Sí, a las 3 de la mañana, cerca de las 3 de la mañana, pero yo lo avisé ayer, Margarita, a las 2:45 y no vino nadie. Yo le dije, hay un tubo expuesto, lo tengo por escrito, hay un tubo expuesto, si no hacen algo va a reventar. A las 3 de la mañana reventó, a las 4 me llamaron que el tubo... Le pregunto, usted dice que se comunicó, que advirtió, estamos en peligro. Cuando usted dice nadie le respondió, estamos hablando del gobierno. Estamos hablando de la autoridad de acueducto. Ya en la mañana de hoy fueron muy efectivos, me llamó todo el mundo, pero no podemos reaccionar. Claro. Hay que accionar, o sea, Claro, ¿cuánto vale ahora arreglar esto? Bueno, yo tenía un presupuesto de 90,000 originalmente para tirar un revestimiento de piedra que me permitía arreglar un pedazo de carretera. Pero ¿y ahora? Hoy debe de estar sobre los $300,000. Gracias, alcaldesa, por estar con nosotros. En efecto, amigos, queremos, ¿verdad?, nuevamente decirles que los momentos que se viven aquí en Loíza, aquí en las parcelas Suárez, son de mucha tensión. La gente está preocupada. Oiga, no se puede vivir así. La verdad, vivir en paz no es un lujo. Hay que hacerlo con dignidad. Es un derecho que todos tenemos. ¿Cómo usted se va a acostar pensando, a dormir pensando, mire, que la carretera que lo conecta con el resto de sus actividades diarias se va a romper, a destrozar? Le digo que esto parece verdaderamente increíble. Bueno, además de eso, es tan fuerte el oleaje que ustedes tienen en pantalla en toda la zona norte de nuestra isla, que por eso se encalló la barcaza justamente allá en el Morro, en el Viejo San Juan. Está prácticamente sobre unas piedras, como ustedes conocen. ¿Por qué es tan difícil sacarla, retirarla, remover esta barcaza? Porque las condiciones del tiempo no ayudan, los vientos son fuertes, señores, y eso hace que el asunto sea más complejo. También les digo que hay una situación muy triste, al igual que en Loíza, pero muy penosa, y esto es en Arecibo. Hoy apareció el cuerpo de uno de los turistas de Missouri que desapareció, ¿verdad?, y que entonces fue buscado por todos, por FURA, fue movilizado el manejo de emergencias, la autoridad de los puertos, la policía de Puerto Rico, la Guardia Costera, y finalmente hoy apareció el cuerpo. Sin embargo, queda desaparecida la mujer puertorriqueña que acompañaba al turista, y se ha dicho ya que las labores de rescate van a seguir con mucha fuerza, a pesar de que, les digo, las condiciones del tiempo están difíciles. Ahora, después de esta intervención, sigo con ustedes en el estudio. Adelante. Muchas gracias, Margarita. Bueno, definitivamente han sido intensas esas marejadas del norte. Conmigo se encuentra Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología. Ernesto, lamentable todo lo que está pasando en Loíza, ¿verdad?, con la barcaza, pero más aún nos duele lo que está pasando con estos turistas. Así mismo, ha sido un día bastante complicado, ¿verdad? Estamos en comunicación directa con los manejadores de emergencia allá en Arecibo, en comunicación directa con el Coast Guard. Inclusive sabemos del problema en la parcela Suárez, en Loíza. Hay otras comunidades que se están viendo afectadas por estas marejadas y todavía no se termina la temporada de marejadas fuertes, ¿verdad? Estamos solamente a mitad de la temporada. La temporada más o menos se acaba para abril y podemos ver que hay varias bajas presiones saliendo del este de Estados Unidos que podría estar generando más oleaje en las próximas semanas. Pero esta situación del oleaje que estamos viendo hoy, ¿ya mañana se aminora o todavía tenemos
así es de intensidad. Ya la peor parte ocurrió durante la hora de 2 de la tarde con la marea alta. Ya vemos que ya la boya que está más distante a nosotros está demostrando que ya están bajando el tamaño de la marejada. Esto es bueno también porque el viento también está mermando, aunque podemos ver allá en Loíza que está soplando bastante fuerte, pero se espera que el pronóstico es que ya durante la tarde del miércoles para el jueves se va mejorando significativamente. Aún así las condiciones marítimas se van a mantener bastante peligrosas, por lo tanto, si su plan es ir a la playa, opte por playas al sur. Al sur o que estén aptas para bañistas. Pero no es momento de entrar a la playa. No es momento, y el problema es que lo que ocurrió en Arecibo no fueron bañistas. Sí, eran para una foto, ¿verdad? Para la foto. Y yo soy una persona que me paso en Arecibo y el mismo sábado vi decenas de personas posándose justamente en el risco, ¿verdad? Y uno piensa, ¿cuántas veces tenemos que decir que no lo hagan? Gracias a Dios que el sábado el día estaba bastante tranquilo, pero ya sabíamos que el lunes se había pronosticado que esta marejada iba a estar afectando. O sea que ya mañana se supone que baje un poco el viaje. Ya mañana por la tarde, ya el jueves vamos a ver una mejoría significativa. Una mejoría significativa en el tiempo, o sea que esperemos que también la barcaza se pueda trabajar en la remoción. Bastante trabajo porque está y tú sabes bien de eso. encallada. Está bien encallada. Vamos a estar trabajando directamente con las agencias pertinentes para ayudarlo con la información meteorológica para ellos tomar la decisión correcta. Ernesto Morales, gracias siempre por tus consejos, ¿verdad? Y por toda la información que nos brindas acá. Y fuera del agua estos días, por favor, y atentos a los anuncios del Servicio Nacional de Meteorología. Gracias, amigos. Vamos a hacer una pausa. Antes pasamos con Kimberly. Gracias, Laisa. Tenemos casa llena. Ya está listo nuestro panel legal para analizar ese desgarrador testimonio de la testigo en la vista preliminar del caso contra Antoneska. Usted no se puede perder lo que sucedió allí en sala y lo vamos a depurar con estos expertos, así que usted no se lo pierda. Y presentan al Senado el informe de la reforma contributiva. Pero los números, señores, no cuadran. ¿Quién paga las consecuencias? Jorge Colbert te lo cuenta en Lo que no te dicen. Eso está bien caliente, no se lo pierda. Además, reunión clave en Washington sobre los fondos de Medicaid. Tomás Rivera Chats ya habló con quienes deciden los fondos. Hay avances para Puerto Rico. Nos conectamos en directo desde la capital federal con el presidente del Senado. Ahora Amigos, mire la hora, son las 7 de la noche y recuerde bien que a partir del próximo 16 de febrero la cita obligatoria es a esta hora, a las 7 de la noche, porque Jugando Pelota Dura vuelve a su horario regular. Si algo impacta a Puerto Rico, este es el espacio para entenderlo. Aquí analizamos de forma seria y profunda. Jugando Pelota Dura, somos tu equipo. Y amigos, en cualquier momento, a partir de esta hora, nos conectamos a Washington, D.C. Allí se encuentra el presidente del Senado con otra delegación de la legislatura, sosteniendo reuniones importantísimas, buscando atender lo que sería el recorte de fondos de Medicaid en el 2027. Así que próximamente estaremos hablando con el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Pero antes, hoy inició la vista preliminar contra Antoneska Avilés Cabrera, la jovencita acusada de darle muerte a Gabriela Nicole Prats el año pasado, y con un contundente testimonio en sala que vamos a estar analizando con nuestro panel legal, compuesto por el licenciado Joe Mercado, también por la licenciada Sarielis Rosado y el licenciado Omar Barroso. Gracias a los tres por estar acá. Gracias. Un placer verlos nuevamente. Bueno, contundente lo sucedido hoy en corte, un testimonio bastante directo, bastante claro, según se pudo apreciar. De hecho, vamos a escucharlo. ¿Y qué pasó entonces una vez que usted menciona que Gabriela estaba defendiendo a Lismar? Antoneska le da a Lela. Ella se voltea, llega donde estamos Lechandra y yo. ¿Quién es ella? Elvia. Ajá. Abre la cartera. Ella como que empuñó algo y sacó. Ella saca algo con filo. Era entre plateado y negro. Al sacarlo de la cartera vi la punta como negro y plateado. Y ella se va directamente donde está Antoneska. Si recuerda, si puede estimar el largo de ese objeto. Como un 5, 5 y medio, 6 más o menos. ¿Y qué hizo Elvia con ese objeto? Se le entregó a Antoneska. Y una vez Elvia le entrega ese objeto a Antoneska, ¿qué pasó en ese instante? Antoneska pega a Lela del carro y empieza a darle como si fueran puños.
Es la voz de Betsaida Caratini Ortiz, la primera testigo, ¿verdad?, en esta vista preliminar contra la jovencita Antoniesca. Ella estuvo allí y ella vio, supuestamente según narra, a Elvia darle este objeto punzante a su hija y ahí comienza el ataque. Previo a eso dijo que todo inició con una pelea entre hermanas. Bueno, ¿cómo analizas hasta el momento lo que ha sucedido? Casi un déjà vu de la vista preliminar que vimos en el caso contra doña Elvia. Esta es la misma testigo. Sí, es la misma. Es la misma testigo que relató. La única diferencia fue que yo escuché, y yo tengo eso grabado, me pareció escuchar, para no decir que lo escuché así, que ella dijo que ella sacó algo de la cartera. En la vista preliminar, dijo, sacó algo de la cartera de Elvia, se lo da a Lechandra y Lechandra se lo pasa a Anto. Hoy dice que se lo pasó directo a Anto. Por eso es que la abogada de la defensa, en un momento dado, la confronta durante el día de hoy con varias declaraciones juradas y con el testimonio anterior de la vista preliminar. En la vista preliminar, ella dijo, hubo una cartera, yo vi cuando Elvia le pasa la cartera a Lechandra, Lechandra saca de la cartera un objeto punzante y se lo da a Antoniesca. De hecho, esa diferencia o esos detalles que se incluyeron en un primer testimonio y hoy no se incluyeron en corte, también fueron señalados en sala. Vamos a escuchar esa parte. Usted dice que es lo mismo que está en la declaración. Sí. Ok, cuando usted dice que es lo mismo que está en la declaración, yo le pregunto, ¿en cuál de las declaraciones? En ambas. Pero ¿verdad que en ambas declaraciones hay hechos distintos? Detalles. ¿Cómo? Detalles. Al día de hoy, usted no sabe el color de la cartera que tenía Elvia ese día. Era oscura. ¿Cómo? Era oscura. Lo que dije era que era oscura. ¿El negro es un color oscuro? Le pregunto. Negro, marrón. Marrón, ¿verdad? Hay el vino, hay varios colores que se pueden decir oscuros, ¿verdad? Correcto. Violeta. Correcto. Pero usted no puede decirnos qué color tenía esa cartera. Entre negro y marrón, oscura. Por eso, no puede decir el color. No lo puede precisar. ¿Cómo? Solo dije que eran entre negra y marrón, oscura. Por eso, no puede decir es negra o es marrón. No. Entre los dos. Licenciada, esos detalles, el color del objeto, ¿son importantes en una vista preliminar o es el hecho de yo vi cuando ella lo tomó y la apuñaló? Bueno, consistentemente nuestro Tribunal Supremo ha dicho que no hay testimonios perfectos, que de hecho muchas veces cuando un testigo es perfecto, hasta se ve con sospecha porque es como si fuera tan mecánico y los seres humanos tendemos a contar las cosas de diferentes formas y vamos incluso recordando detalles. Son detalles que sí van a la credibilidad, pero tienen que ser para que el juez esté en una posición de decir no le creo, tiene que ser algo trascendental. No puede ser, por ejemplo, según mi criterio, y yo fui en efecto juez de vista preliminar, no me parece que para mí es trascendental que me diga que una cartera es oscura y que estaba entre brown oscuro, negro oscuro o un azul marino oscuro, por decir otra cosa, porque realmente es como que en ese momento de una pelea, por la noche, de un revolú, ¿no te vas a fijar en eso? Que había varias peleas que yo me voy a enfocar eso no en que la cartera era marrón oscura o negro o eso para mí ¿No cree usted que eso puede ser hasta contraproducente para ellos por querer buscarle las 5 patas al gato cuando el hecho es bastante... No, la defensa va a hacer este trabajo, va a buscarle las 5 patas al gato, va a tratar de impugnarla. Por ejemplo, en una de las impugnaciones que vi que a mí me pareció importante fue, por ejemplo, cuando Betsaida Caratini no habló de puñaladas previamente, en la declaración jurada nunca habló de puñaladas, ahora habla de que le dieron puñaladas y en la declaración jurada dice que las puñaladas ella vino en conocimiento cuando estaba en el hospital. Claro. O sea, hay cosas que son importantes que se vean las inconsistencias y hay cosas que no son porque ella decía que parecían puños, lo que dice es que parecían puños. Y que entendió y pudo ver que eran
puñaladas cuando llegó al hospital. Barroso, yo le pregunto, esta es la misma testigo que estuvo en la vista preliminar contra Elvia. Lo que ella dijo allí, ¿hay que compararlo con lo que dice en la vista preliminar de Antoniesca? Sí, definitivamente eso le beneficia a la defensa en el sentido de que ya conoce el testimonio que se va a vertir y pues puede atacar inconsistencias que haya entre los diferentes testimonios, y a veces no tiene que ser una cosa grande, tú puedes atacar detalles pequeños y lo vas haciendo consistentemente y vas minando poco a poco la credibilidad del testigo, ¿ves? Porque es que en un caso como un testimonio como el que pasó hoy, es difícil desmentirlo totalmente, o sea que tú vas a la memoria, a la percepción, a tratar de desvirtuar la exactitud del recuerdo que tiene la persona, porque eso mira su credibilidad. Y en esta etapa del proceso, la prueba que necesita la juez es una cintila, y pues a mí me parece que la cintila ya probablemente está ahí. Lo que pasa es que pues ellos tienen que seguir haciéndole daño al caso, porque primero los prepara para el proceso a nivel de juicio y te ponen en una mejor posición de que si yo te hice daño al caso, se lo hice incómodo a los testigos, pues te ponen en una posición que tú estás en un mejor sitio para ir a negociar con el Ministerio Público si esa es la carta que vas a jugar. En una de las impugnaciones que me parece importante, Elvia acepta que en un momento dado ella está de espaldas a lo que está ocurriendo y que ella no había visto ningún varón intervenir en la pelea. Luego, a preguntas de la abogada, dice, bueno, es que yo vi lo que pude, yo estaba mirando la nena. O sea que hay instancias que ella no puede relatar porque aunque es testigo presencial, ocular de los hechos, ciertamente en un momento dado ella está en una posición diferente, y cuando ve a Gabriela Nicole, ya la ve cuando se mira debajo del vehículo. Ahí podría haber una inconsistencia igual que trató de poner el licenciado Ramos Puca con respecto a con qué mano es que una testigo y la otra vieron darle los puños, o que hoy día sabemos que están diciendo puñaladas. Una la vio con el brazo izquierdo y otra la vio con el brazo derecho. En el día de hoy, la defensa de Elvia Cabrera emitió una solicitud para traer a testificar a la secretaria de Justicia y al alto mando de la Policía de Puerto Rico en este caso. Pero ya el tribunal, el juez, dio no al lugar esa decisión. ¿Qué efecto tiene el que hubiesen querido traer a la secretaria de Justicia, pero obviamente ya dijeron no al lugar? Así que eso se queda sin ningún efecto. Bueno, pues yo voy a decir, para que la secretaria de Justicia sea llamada, tienen que ponerle al tribunal en posición. Esta es una alta funcionaria, ella no fue la que investigó este caso, ella no estuvo en la escena, ella es la jefa de los fiscales, pero los fiscales son los que de primera mano están ahí investigando junto a la policía. Por lo tanto, llegar hasta la secretaria de Justicia me parece que es un poco, como diríamos por ahí, far-fetched, y que entonces podríamos decir de repente, pues vamos también a la jefa de la secretaria de Justicia, que es la gobernadora. O sea, tienes que poner, aunque constitucionalmente hay un derecho para citar a testigos de defensa, en este caso una jefa de agencia como es la secretaria de Justicia, tienen que poner, según mi criterio, al tribunal en posición. Para citar a un jefe de agencia, uno tiene que demostrarle al tribunal que no hay ninguna persona de menor jerarquía que pueda traer la información que traería a la secretaria. Se dice de Bayamón y de Pero es que todo eso, con mucho respeto, es inmaterial. Esos son planteamientos accesorios. La posición de la defensa, a mi modo de ver, se desvanece con argumentos como este, de citar la secretaria, que si el capitán. Ellos tienen un buen argumento, que lo usen. La moción Brady versus Maryland, el argumento de ellos es bueno. Aquí hay prueba exculpatoria, que es un planteamiento constitucional, que es el que deben impulsar como caballo de pelea. Nosotros no se lo dio la prueba exculpatoria para que el tribunal apelativo lo acoja, lo vea y lo declare a lugar o no a lugar y ir al tribunal. Pero es que han hecho eso y no ha pasado. Podría pasar porque... Pero la alegación de la defensa es que la secretaria de Justicia había dicho que en un principio que eran 6 sospechosos y que los 6 sospechosos del asesinato eran todos menores. Sí, pero eso es una cuestión preliminar de una investigación, donde están los fiscales, donde está la policía, donde es preliminar.
Eso es gamesmanship. Claro. Aquí el planteamiento traducirlo, pero... Miren cuán grave es esto. Sí. Si se le permitiera, si el tribunal apelativo no entra, si esto lo cogemos como una cosa liviana, la cuestión de la prueba exculpatoria, podría enviarse un mensaje equivocado, digo podría, de que la fiscalía de ahora en adelante puede reservarse, por no decir ocultar, yo no digo eso, prueba exculpatoria y los jueces no lo van a ver, el apelativo no lo va a ver, cuando esto es un planteamiento del debido proceso de ley constitucional que impulsen eso. Tengo una pregunta. ¿Es normal ver a una subsecretaria del Departamento de Justicia observando o presenciando una vista preliminar? Eso sucedió hoy. Es un caso de alto interés público y pues pero ya han tenido fallos adversos como lo que pasó como una con el caso presión para los fiscales a raíz del desenlace de los últimos casos que han sido discutidos públicamente. Definitivamente es así, no es usual. La realidad es que, estoy hablando de mi experiencia porque yo estuve en esa silla y yo, por ejemplo, nunca tuve esa experiencia en sala. Por lo tanto, podría yo suponer que es una presión para los fiscales para ver qué es lo que está pasando y que no me lo tengan que contar, sino que yo estoy allí viéndolo. En el Tribunal Federal, en el caso de Félix Verdejo, vimos a Muldrow y los vemos a cada rato sentarse allí a presenciar. Pero el son proceso. casos donde tiene que haber algún... Porque hay alto perfil. Exactamente. Claro. Yo quiero aprovechar este momento y nos vamos a alejar un poco de los casos que hemos discutido. Y es simplemente porque, obviamente, ustedes son unos recursos que nosotros valoramos y los utilizamos para una discusión seria, ¿verdad? Y de altura de estos casos legales. El licenciado Antonio Sagardí ha hecho unas expresiones a través de las redes sociales diciendo que ha bajado demasiado este programa el nivel intelectual en asuntos de derecho penal. Solo participaré en el futuro si estoy solo en entrevista. Acaba de comunicar, Rubén, dime. Otro mensaje relacionado a eso que no lo tengo aquí, criticando a este panel legal. Está en pantalla, dice nuevamente presentan como expertos a unos aprendices en derecho penal. Yo solamente quiero dejar claro, ¿verdad? Porque esto se hace, estas comunicaciones se hacen a través de las redes sociales. Y voy a volver a decir, los estimamos a ustedes. Gracias. Y ustedes son un recurso de altura. Si tienen alguna respuesta, si quieren comentar algo... Yo tengo pues adelante, por favor. Con mucho respeto al compañero, al cual distingo, aprecio y admiro muchísimo. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Nada más que decir. Nada más que decir. Usted puede tener sus opiniones, pero pues nuestro trayecto ahora por sí solo. Exactamente, la libertad de expresión, ¿verdad? Eso, aunque esté en desacuerdo, se respeta. Gracias. ¿Cómo no? Gracias a los tres. Gracias a los tres y gracias por la discusión de altura de estos casos que obviamente que acaparan la atención pública y sobre el caso de Gabriela Nicole estaremos Tengo un último llamándolo. comentario. Ajá. Tal parece que le importa, tal parece que quisiera estar aquí. Nos vemos. Bueno, gracias a los tres. Buenas noches. Seguiremos discutiendo el caso de Gabriela Nicole Prats. Pasamos con Kimberly. Buen punto. Bueno, y en exclusiva, el presidente del Senado se conecta con nosotros desde Washington. ¿Qué ocurrió en las reuniones sobre los fondos federales de salud? Él mismo nos explica. Y el panel de exalcaldes ya está listo para reaccionar. ¿Qué implica esta movida del Senado a nivel federal? Sus reacciones aquí, usted no se lo pierda. Y sabe que ya está conmigo el señor Jorge Colbert. Gracias por acompañarnos porque viene con un bombazo. Sabemos que la reforma contributiva pues estaban en negociaciones para que enviaran esos papeles. Esos papeles llegaron. ¿Cuadran los números o no cuadran los números? Cuadran para el gobierno, para quien no parece que va a cuadrar es para los contribuyentes y de eso lo hablamos ya mismo. Ay, 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 usted no se pierda lo que él tiene que decir porque te lo cuenta en lo que no te dicen. Regresamos enseguida. Bueno, amigos, el Senado ya tiene toda la información necesaria para evaluar la llamada reforma contributiva. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué los números ahora son diferentes? Lo que no te dicen de la reforma contributiva, te lo dice Colbert. Adelante, Jorge. Miren, si hay un día en donde tenemos que agradecer que nuestro sistema constitucional tiene lo que se llama la separación de poderes, es hoy. Porque si nos hubiésemos llevado por este reclamo que hicieron algunos jefes de agencia, y quiero ponerlo aquí para que lo recordemos, porque aquí se presentó un proyecto de reforma contributiva y cuando los jefes de agencia fueron ante la Asamblea Legislativa, pusieron o exigieron o pidieron que el equipo fiscal reclama que se apruebe la reforma contributiva sin enmienda, es decir, sin cambio, como lo mandó el Ejecutivo.
¿Y qué pasa? Ahora sabemos la verdad. Si se hubiese hecho esto, pues hoy les digo que, mire, usted hubiese terminado pagando el mismo beneficio contributivo más 328 millones de dólares adicionales en contribuciones. ¿Cómo es eso? Les explico. Vamos a hacer primero el recuento de qué fue lo que pasó aquí en el orden cronológico. El 13 de enero, obviamente, los equipos fiscales del gobierno de Puerto Rico le escriben a la Cámara de Representantes, Edith Charbonnier, presidenta de la Comisión de Hacienda, diciéndole cuál es la primera versión de la reforma contributiva. Y aquí están los datos, yo se los expliqué aquí hace ustedes unas cuantas semanas. Un costo de 550 millones habían identificado, según ellos, ¿se acuerdan? Eliminando los arbitrios a los carros eléctricos, poniendo el impuesto a las placas solares, eliminando unos descuentos del 5 al 8%, hubiese dejado 329 millones y faltaban 221 millones que se iban a cuadrar según el director de la OGP, que estuvo aquí parado conmigo, diciendo que ya tenía eso cuadrado y que esos 221 iban a estar listos para financiar esa reforma contributiva en su primera versión. Pero ¿qué pasó? Unos días después, el presidente del Senado le envía una carta el 23 de enero al secretario de Hacienda, ¿se acuerdan que yo también se las expliqué aquí? Y les pide una serie de información. Entre ellos, el presidente del Senado le pidió el requerimiento bien detallado de todas y cada una de las métricas y de la manera en que habían computado aquellos ingresos para financiar las reformas y los estudios económicos y proyecciones de ingresos, y le pidió que lo sometieran en un periodo de tiempo bajo juramento. Y aquí cambió el juego. ¿Qué pasó? Que hace unos días atrás el Departamento de Hacienda, mírenlo aquí, 6 de febrero, le contesta al presidente del Senado todo el componente fiscal en una carta de 29 páginas diciendo que estaban revisando los cómputos aquellos iniciales. Hoy la prensa, algunos medios, lo reseñan como un pequeño ajuste en las proyecciones. Mire, señor, no eran unos ajustes. Le estaban metiendo, si se hubiese aprobado, la mano en el bolsillo a los contribuyentes, y les explico por qué. Miren estos números ahora cómo cambiaron. Estas eran las medidas de recaudo, que era la eliminación del descuento, yo se los expliqué, la eliminación de la exención de vehículos eléctricos, la eliminación de la exención a los equipos de energía solar y la exención de importación de material. Estas fueron las proyecciones en la primera versión. Mírenlos aquí, los 329 millones y los 221 que la oficina de OGP había dicho que iba a ser los ahorros. Pues en la nueva versión revisada por ellos mismos, resulta que todas las partidas que proyectaron estaban subestimadas. Es decir, iban a costarle más a la gente de lo que nos dijeron hace 3 semanas. En el caso de la primera, en vez de 280 millones, la eliminación del beneficio suyo va a dejarle 388, es decir, 108 millones más que se le quita a la gente. En el caso de la exención de los vehículos eléctricos de 30 millones, mire, se descuadraron por 72 millones adicionales que habría que pagarlo los que compren vehículos de ese tipo. Los de energía solar, miren, que dijeron que nada más eran 18. El descuadro, la cantidad de dinero adicional que van a pagar, 147 millones en la eliminación de la exención de importación promocional de 1 a 2.2. Y obviamente, oigan esto, cuando usted suma todo esto, da 657 millones. Si la reforma costaba 550, hay más de 100 millones por encima. Y si a usted le suma los ahorros de OGP, señores, hubiesen sido 878 millones que al financiar los 550 de la reforma le hubiese dejado al gobierno 328 millones por encima. Eso hubiese sido, mire, para 1 millón de contribuyentes, $328 adicionales. ¿Qué demuestra esto? Que usted, mire, no puede aprobar las medidas de manera improvisada, y que este tipo de consejos que nos dieron o que quisieron darle a los legisladores de que se vienen con enmiendas, esto hubiese sido un desastre. Y la Asamblea Legislativa actuó correctamente. Se va a aprobar una reforma contributiva más adelante. Hoy no están cuadrados los números. Hoy le están metiendo la mano a los contribuyentes, y la legislatura no puede aprobar una medida que sea un asalto al bolsillo de los consumidores. Pasamos con Laisa.
Wow, estaremos hablando y discutiendo todo lo dicho por Jorge Colbert con un panel económico bien interesante que usted no se puede perder. Pero antes, amigos, como adelantamos, el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, junto a una delegación, partió a Washington, D.C. para sostener reuniones importantísimas y atender el posible recorte de fondos federales al Medicaid y así evitar lo que se supone pudiese ser un abismo fiscal para Puerto Rico en el 2027. Nos conectamos vía telefónica con el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Saludos, presidente. Buenas noches para ti, Laisa. Buenas noches para todos los que están ahí en Jugando Pelota Dura, para la audiencia que lo escucha de igual manera y lo observa. Un saludo muy cariñoso. Gracias, presidente. Le pregunto, acaba de salir de una reunión importantísima con el congresista Guthrie, que asigna los fondos de Medicaid, ¿correcto? Correcto, él es el presidente del Comité de Energía y Comercio, que tiene jurisdicción primaria sobre el programa Medicaid. Y esta mañana me parece que la directora de PRAFA, Gabriela Ofeli, se reunió con él y nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos con él ahora. Y con varios congresistas hemos tenido la oportunidad de reunirnos, miembros de las comisiones que atienden estos temas sobre el Medicaid, y consistente con la ayuda, con el esfuerzo que está haciendo la gobernadora de Puerto Rico y nuestro gobierno para asegurar los fondos Medicaid para el pueblo de Puerto Rico y no poner en riesgo una cantidad sustancial de fondos que afectaría a 1.3 millones de... ¿Hay algún tipo de promesa, presidente, de promesa, adelanto, algún acuerdo que se pueda llegar en estos momentos allá? Bueno, el ambiente que hemos percibido es un ambiente bastante positivo. Yo quiero agradecerle al senador Ángel Toledo, que está conmigo, al compañero vicepresidente Carmelo Ríos, que está conmigo, al señor gobernador Pedro Pierluisi, que también nos está ayudando con el lado demócrata. Quiero agradecerle a Luis Pizarro, Luigi, de la Comisión de Salud de la Cámara de Comercio, que ha estado con nosotros mano a mano acá, Elio Pacheco también, que fue pasado presidente de la Asociación de Farmacias, el doctor Joaco Vargas y de igual manera don Jaime Pla, que representa a los hospitales en Puerto Rico. Todos hicimos una gran cantidad de visitas a congresistas importantes, claves, miembros de las comisiones que tienen que ver con esto. Mañana vamos a tener un tipo de mesa redonda donde vamos a estar con unos congresistas republicanos que van a trabajar y que van a estar colaborando y ayudándonos con el tema de Medicaid. También tuvimos la oportunidad, por supuesto, de tocar el tema de TRICARE, de los veteranos en Puerto Rico, que también es otro esfuerzo que estamos impulsando en el Congreso. Así que creo que ha sido un día muy positivo. Mañana de igual manera lo va a hacer, y agradezco a los compañeros Carmelo Ríos, Ángel Toledo, a Luigi Pizarro, a Elio Pacheco, a Jaime Pla y a todos los que colaboraron en este esfuerzo para ir adelantando la causa de Puerto Rico, y por supuesto a la directora de PRAFA también le agradezco mucho su gestión. Presidente, saludo. Humberto por acá. Ajá. ¿Qué está en riesgo con esto, verdad? Yo creo que el pueblo, no sé si hubiera un corte, regresamos, si hubiera un corte, ¿verdad? O si no se aprobara el bloque que se aprobó en el 2022, igual que se aprobó en el 2022, pues caeríamos con una deficiencia presupuestaria, ¿verdad? De asignación de fondos, y entonces eso nos obligaría a utilizar fondos del gobierno de Puerto Rico para cubrirlo, lo que representaría cortes en otras agencias y en otras partidas, ¿verdad? Que no queremos hacerlo. Si el 100% que tenemos de los fondos están asignados del gobierno federal, pues queremos que se mantenga tal como está, y de esa manera, como hemos estado en cumplimiento, pues de esa manera pues seguir ofreciendo un servicio cada vez mejor para los puertorriqueños que se benefician del plan de salud del gobierno de Puerto Rico. ¿Usted cree que hay una necesidad de incluir la Casa Blanca en esto, o esto se decide en el Congreso, en el comité donde usted ha estado reuniéndose en estos días? Nosotros estamos haciendo el esfuerzo en todos los lugares. Por supuesto que Casa Blanca es importante, el Congreso es medular. Por eso la reunión que tuvimos con Guthrie hace un rato, que es el presidente de la comisión que atiende esto, es fundamental. Los miembros de la comisión que hemos visitado, hemos tenido, ¿verdad?, una buena recepción. Obviamente ellos exigen el cumplimiento, ellos están mirando esto con mucho detenimiento, pero el esfuerzo del gobierno de Puerto Rico se mantiene, ¿verdad?, con la intensidad que corresponde para defender los fondos de salud para todos los puertorriqueños. Presidente, ayer la gobernadora tuvo una reunión, ¿verdad?, con este comité multisectorial para atender el asunto precisamente de salud y de fondos federales en Fortaleza. Inclusive estuvo el comisionado residente. Su visita allá y esta reunión acá se da en común y en común acuerdo, o sea, son esfuerzos que van a la par y están en comunicación. Claro, el gobierno de Puerto Rico tiene claro desde hace mucho tiempo que este esfuerzo para asegurar los fondos de Medicaid
que el 30 de septiembre estarían técnicamente en peligro si no logramos que se vuelvan a programar con exactamente en las mismas condiciones. Pues claro que es un esfuerzo en común con nuestra gobernadora y con todos los oficiales del gobierno de Puerto Rico para asegurar que esos fondos los tengamos disponibles. Gracias, presidente del Senado Tomás Rivera Schatz, desde Washington, D.C. Bueno, amigos, llega nuestro panel económico para desmenuzar todo el informe y toda la información que nos ha dado Jorge Colbert Toro en Lo que no te dicen. Kimberly, cuéntanos. Gracias, Laisa. En efecto, ya están aquí los exsecretarios de Hacienda. ¿Cuál será el impacto de este retraso en la aprobación de la reforma contributiva? ¿Cómo usted se podría ver afectado? Lo discutimos. Y también nuestro panel político está listo para reaccionar. ¿Qué opinan ellos sobre todo lo que estamos discutiendo? No se pierda su reacción solo aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno, amigos, seguimos jugando pelota dura. A raíz de la nueva información que sale a relucir, ¿cuál será el futuro de la reforma contributiva? Con nosotros Francisco Párez, exsecretario del Departamento de Hacienda. También con nosotros Antonio Medina, exmiembro de la Junta de Supervisión Fiscal, y Juan Zaragoza, exsecretario del Departamento de Hacienda. Gracias a los tres por estar acá. Buenas noches. ¿Cómo evaluar o cómo entender la inconsistencia en el gobierno en torno a la información presentada sobre la reforma contributiva? Yo tengo que decir que es normal que se evalúen y se revisen y en el proceso legislativo se corrijan, estimado, eso puede ser normal. No debe ser normal cuando dices que estás un año evaluando la reforma contributiva, porque ocurren muchos cambios legislativos que se dan a la prisa. Pero este no debería ser el caso. Ahora lo que debemos esperar es ese proceso legislativo, revisar, se deben documentar mejor, porque ya sabemos que la Junta no favorece la reforma contributiva porque no vino acompañada de fuentes de repago suficientes a nivel de ingresos y de gastos. Así que si vas a entrar... Digo, pero ahora, perdón que lo interrumpa, pero ahora con lo que ellos sometieron pareciera que hay un exceso de recaudos. No, de hecho, pero yo creo que como que ahora va a haber un boquete y que el legislador tendría que especular si le votaran a favor a la medida tal cual como está ahora mismo sobre potenciales fuentes de repago a nivel de presupuesto, porque en el memorando que envió el gobierno de Puerto Rico esboza que aún están haciendo el presupuesto del año fiscal 2027. ¿Sí? No ofrecieron un estimado para los próximos años, no hay un modelo económico que se integró en esa respuesta que típicamente es que se añade en el plan fiscal. Por eso en la Asamblea Legislativa le pide el borrador del plan fiscal, porque por ahí entran esos modelajes, pero ciertamente queda bastante camino por recorrer. Estos números, estos cambios sustanciales en los números iniciales a los que ahora se presentan al Senado, ¿pondría más en posición a la Junta de, mira, esto no va para ningún lado? Pues mira, número uno, a mí lo que me preocupa es que no demuestra seriedad en las propuestas cuando tú tienes unos números que cambian 3 veces más grandes o 2 veces más grandes, que tienen una diferencia de 100 millones de dólares. Y quizás lo que me preocupa es que no se hizo el análisis con la seriedad necesaria, ya sea inicialmente o con la revisión, demostrara que pues, el análisis no estaba bien hecho, estaba hecho al garete, vamos a hablarlo claro. Por lo tanto, ¿qué va a estar mirando la Junta? La Junta va a querer asegurarse que cualquier proyección de recaudos, que cualquier proyección de reducción o aumento esté hecha con la seriedad necesaria para que no fallemos. Y por eso es que la recomendación es, mira, vamos a hacer esto año a año, si sobra dinero, pues podemos hacer un rebate, pero definitivamente no nos podemos tirar a hacer una reforma al garete, reducir las contribuciones sin estar seguros que realmente o los recaudos nuevos se van a dar o las recomendaciones que está haciendo el gobierno son responsables y los cálculos son adecuados. Esto es un ejemplo, no puede haber un ejemplo más claro de por qué la Junta de Supervisión Fiscal no se puede ir de aquí, porque estamos repitiendo lo que año tras año se hacía y lo que se había criticado y por lo que tenemos una Junta aquí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, pero por lo menos veo que si están empezando ahora a mirar una potencial reforma que sea holística, que se tome un año haciéndolo, que lo hagan con calma, que lo hagan con las personas, con los expertos necesarios, cosa de que cuando propongan algo tenga buenas proyecciones, esté formateado de una forma que haga sentido. Y mira,
como puertorriqueño, yo quiero tener menos taxes, yo quiero tener mejor oportunidad de que mi negocio crezca. Y es necesario que tengamos una reforma contributiva. Yo lo digo como individuo y como miembro de la Junta, pasado miembro de la Junta también. La Junta estuvo en esa posición de que hace falta una reforma, pero tiene que ser una reforma responsable. Una pregunta quizás a los dos que estuvieron dirigiendo Hacienda. Lo que vimos hoy es que hay unos cambios significativos en las proyecciones sobre unos impuestos, especialmente en el tema de los equipos solares y en los carros híbridos. La pregunta que tengo es, ¿cuán rápido pudiéramos saber, ¿verdad? Viendo la data de Hacienda, si se está cumpliendo con esa proyección? Vamos a decir que la Junta le dice, les voy a dar un año para implementar esta reforma. Vamos a ver si las proyecciones son correctas. ¿Cuán rápido Hacienda puede decir, mira, sí, estamos recolectando exactamente lo que proyectamos? Pues mira, bastante rápido. Pero déjame decirte primero en cuanto al error. Esas cosas pasan en las agencias de gobierno. Yo cuando era secretario, yo vivía con la paranoia. Yo no le embargaba un caso importante de embargo o con el cierre de los negocios. Yo verificaba una vez, 2 veces a diferentes personas, a veces pedían los papeles, porque yo venía de la calle, ¿verdad? Y yo sé cómo es Hacienda, tú pides una certificación de deuda hoy y sale en 0, y la pides mañana y te salía una deuda. Una cosa es decir 18 millones y después decir 100 y pico de millones. Y de hecho es 10X. Yo, a los 2 o 3 días yo hablé con el secretario y le dije, esos números están mal porque si hay 200,000 casas con placas solares y 150,000, esto es un cómputo de servilleta, ¿verdad? 150,000 son arrendamientos y el pago de arrendamiento es como 4,000 al mes, como 4,000 al año. Pues poner eso a pagar IBU. Exacto, ahí está la matemática. 4,000 por 150,000 son 600 millones. El 10 y medio te da 60 y pico millones. Por otro lado, le dije, si tú ves los datos de la venta de automóviles híbridos, que lo publica la industria, si son 5,000 y pico de vehículos, y el promedio de venta de un vehículo híbrido en Puerto Rico son 75,000 pesos, pues saca los números, te va a dar más de 100 millones, ¿verdad? Pero volviendo a tu pregunta inicial, como son unos artículos de consumo tan grandes y tan particulares, ¿verdad? Tú te puedes dar cuenta rápido, las ventas de automóviles, oye, esto no es como vender una nevera. La venta de automóviles, el sistema de Hacienda las captura muy bien, igual que lo solar. Francisco. Sí, no, definitivamente tiene la capacidad y que obviamente esto es un proceso dinámico y para eso el proceso legislativo. Como quiera, con la respuesta que ha dado el gobierno a la fecha de hoy y lo que se ve de esa respuesta, todavía no queda un panorama claro de cuáles van a ser los ingresos y cuáles van a ser los gastos del presupuesto cuando se implemente esta reforma. Pero esto deja mucho que decir del Departamento de Hacienda, que es el que tiene que dar los números correctos y fue el que dio supuestamente los números iniciales y ahora hay un déficit. Sí, lo que pasa es que ese número alguien se lo dio al secretario. O sea que eso no lo dio Hacienda. Eso fue una encomienda, es lo que usted está diciendo. No, el número ese, los números iniciales. Por eso los iniciales. Alguien de asuntos económicos. Lo que quiero decir es que no fue un invento, no fue con la malintención, ese número no sale del aire. Eso fue algún número que le dio y faltó la rigurosidad y más ahora con Suri, ¿verdad? Esos artículos de consumo que pagan IBU. Tú puedes refinar los números y darte cuenta que estaban mal. ¿Usted hubiese dado unos números como esos siendo secretario de Hacienda o usted, Francisco Párez, siendo secretario de Hacienda, usted se hubiese arriesgado a dar unos números que al final sabíamos que no iban a ser los números y que iba a haber una deficiencia de por lo menos 100 millones de dólares? Mira, para una reforma contributiva que se quiera hacer. Nunca fue así. Tengo que decir que hubo correcciones de estimados que se hacían al proceso legislativo. Eso es normal. Tengo que decir que este proyecto pues fue raro. El proceso de presentación se estuvo un año pensando en una reforma, terminó siendo un proyecto de ley de 22 páginas. Ellos aluden que es que habían otros 10 proyectos de ley. Para que le quede claro, el pueblo de Puerto Rico, esos 10 proyectos de ley que se aprobaron anteriormente, la mayoría eran extensiones que ya existían. Así que tampoco estamos hablando de esta gran reforma o manera distinta de cómo cobrar los impuestos. Y ciertamente pues quedó a deber con esas 22 páginas y 13 de memoria que no decía absolutamente nada. Ahora por lo menos tenemos un panorama un poco más claro y por eso la Asamblea Legislativa pues se le debe felicitar por el trabajo que han hecho. Pero mira, también hay que reconocer. Ahora el proceso correcto sería esperar al presupuesto.
hacer esto junto con el presupuesto para saber cuál va a ser el gasto? Yo te tengo que decir que una reforma contributiva debe ir de la mano del presupuesto, porque el presupuesto utiliza el dinero que se recauda para entonces crear el cash, crear el dinero que se usa dentro del gobierno. Por lo tanto, no se pueden hacer, en mi opinión, como dos ejercicios independientes. Se tiene que tener una buena idea de cómo va a ser la reforma, de qué vas a cortar, qué vas a añadir, de cómo vas a llegar a tus metas de recaudo para entonces hacer un presupuesto que responda a esos recaudos. Pero recuerden lo que yo mencioné aquí en un programa anteriormente, hasta que no se dilucide el tema anterior de Medicaid, olvídate de la reforma, porque esos son 2.000 millones de pesos que están en riesgo ahí. Exactamente. Y ese es un cantazo demasiado grande para tú buscar en ahorros y cosas cómo financiarlo. Si tú le añadas a los 500 y pico de eso, 2.000 millones, olvídate. Totalmente de acuerdo. Es el riesgo más grande que tiene el presupuesto de Puerto Rico. Y eso está a la vuelta de la esquina. El cheque de alivio contributivo, el alivio contributivo, ¿está en la cuerda floja de igual manera? Porque todavía no se le entregan los informes a la Junta. Mira, yo creo que filosóficamente... ¿O va a ser menos del prometido? Filosóficamente la Junta está de acuerdo con ese tipo de proyectos, pero es la responsabilidad de la administración demostrar que tienen los fondos necesarios para financiar ese cambio en la ley, ¿no? ¿Y hay los fondos? Mira, el secretario de Hacienda certificó que el dinero en caja está disponible, pero a mi juicio el análisis debe ser un poco más científico. Deben ser gastos corrientes que te está ahorrando para paliar ingresos corrientes que vas a dejar de vengar o ese aumento, ¿verdad?, a través de ese alivio contributivo. Y de la certificación que emite el secretario de Hacienda, pues para mí es insuficiente. Claro, la documentación para esto es mucho más sencilla que una reforma. Claro, pero por eso pero no se ha dado. Por varios años. Esto es, si tienes chavo hoy. Sí hay chavo. Pero que no hayan partidas que estén comprometidas y que es otro tema. Que puede ser que está el dinero en caja, pero hay partidas de ese dinero en caja que está comprometido y no lo están haciendo. Vale la pena mencionar que hoy específicamente la Junta de Supervisión tuvo un foro económico donde se habló puntualmente que las proyecciones de crecimiento en Puerto Rico van en descenso. Y el último año tuvimos un crecimiento casi mínimo. Si miramos los próximos 5 o 10 años, no hay la certeza de que vamos a mantener el mismo paso de crecimiento que hemos tenido por los últimos 3 o 4 años. Por lo tanto, una reforma contributiva que no esté seguro que va a levantar los recaudos necesarios para crear los fondos para correr el gobierno, realmente es muy peligrosa. Es peligrosísimo. Se está acabando la gasolina. Bueno, gracias a los tres, como siempre, por la conversación. Amigos, hacemos una pausa. Antes pasamos con Kimberly. Gracias, Laisa. Nuestro panel político está listo, señores, para reaccionar. ¿Qué opinan ellos sobre todo lo que estamos discutiendo sobre esta reforma contributiva? Usted agárrese ahí en su silla porque lo que viene está caliente. Quédese con nosotros. Bueno, amigos, llegan nuestros exalcaldes para analizar todos los temas calientes que hemos discutido en el día de hoy en Jugando Pelota Dura. Carlos Charlie Delgado, exalcalde de Isabela, Javier Jiménez, exalcalde de San Sebastián, y Jorge Santini, exalcalde de San Juan. Gracias a los tres, como siempre, por estar acá todos los martes. Bueno, al parecer, yo no sé, pero yo escuché a los exsecretarios de Hacienda y a Antonio Medina, y yo creo que el alivio contributivo está en la cuerda floja, que la gente ya, de hecho, ya el ciclo contributivo abrió, la gente quizás espera, cruza los dedos para ese alivio, y yo no lo veo muy positivo. ¿Cómo tú lo ves, Charlie? Precisamente, yo creo que generó muchísima expectativa por parte de la gobernadora y su gobierno a los contribuyentes en el país, que se estaba hablando de no menos de $5,000 que se les iba a retribuir nuevamente a los contribuyentes, cosa de que obviamente no va a ocurrir. Y como habíamos dicho desde el día 1 en este foro y muchos otros foros, pues esto no era una reforma, esto era simplemente una propuesta de alivios contributivos, de unas tasas, por un lado, y yo creo que el país se quedó esperando, ¿verdad? Porque desde la campaña política se le estaba diciendo al país que venía una gran reforma contributiva del país, y cuando hablamos de reforma es reformar, es cambiar de paradigmas y traer unos nuevos métodos de recaudo para poder viabilizar un gobierno. Y eso no es lo que ha ocurrido aquí, ni pistas de eso. Así que yo creo que todo esto pues se ha quedado totalmente corto de las expectativas que se le generó y se le creó al pueblo de Puerto Rico. Jiménez.
Bueno, nada nuevo. Eso lo discutimos nosotros durante el mes de enero en diferentes ocasiones aquí en este programa. Nosotros, en el caso nuestro, hicimos hasta unas proyecciones utilizando como base los mismos números de Hacienda y los mismos números que Hacienda tenía en el portal y adicionalmente información, por ejemplo, de cuánto se vende en placas solares mensualmente, que coincidí yo con una de las personas que representaba el sector de placas solares, lo multiplica por 12 y por lo que cuesta y te podía dar que los 18 millones que ellos decían que iban a recaudar en impuestos de placas solares no eran. A nosotros nos daban alrededor de 145, 150 millones y ahora salen que son 165 millones. Y es una aritmética sencilla, yo no sé por qué tanto error. Sí me sorprende la cantidad, cuánto subió de los 280 millones del crédito que tenemos todos nosotros actualmente, que nos lo van a quitar para subsidiar esa reforma, que originalmente se había establecido en 280 millones, ahora sube casi a 380 millones de dólares que tenemos nosotros de beneficio, nos lo van a quitar para darlo. Peor aún, los números que dio Jorge Colbert ahí, lo que se proyecta es que con esta reforma contributiva el gobierno va a recaudar más de 300 millones adicionales a los que no recaudaba. Quiere decir que no nos van a dar, el neto es negativo. Por un lado te van a dar un beneficio y por otro lado te lo van a quitar en otras contribuciones. Esto es lo que hablamos originalmente. Un embuste de reforma contributiva. La incongruencia no ayuda. Bueno, yo creo que la incongruencia es el producto, entre otras cosas, del análisis más sopesado. Se pidió más información. La información, como dice el proceso legislativo, by the way, el secretario Párez y el exsecretario Párez y el exsecretario Zaragoza han dicho que es normal que existan diferencias en los procesos y que hay que cuadrarlas. El alivio que se plantea por la gobernadora para este ciclo, ese alivio tiene el dinero para eso. Que hay que atender más esto, que hay que meterle más presión, empezando por el secretario de Hacienda a todo ese panel, pues creo que sí. Y el secretario de Hacienda tiene que ser más puntilloso con el equipo económico y para que se logre la reforma finalmente. Que hay que andar y que hay que buscar fondos, seguro que sí, pero me parece que eso es parte del proceso legislativo y parte del resultado de esa... El Colegio de Contadores Públicos en su análisis también ha insistido en que se tiene que tener una buena comunicación con la Junta de Supervisión Fiscal. La gobernadora ha hecho unas expresiones sobre la Junta que quizás se distancian un poco de esa buena comunicación que debe tener con la Junta de Supervisión Fiscal para que estas cosas que se aprueben. Yo creo que ella ha planteado que ha tenido buena comunicación y múltiples reuniones del equipo de trabajo, pero hay una información, de hecho se entregó una información en el tiempo que solicitó el Senado y ahora hay una información que tiene un término para entregarse a la Junta y se le entregará y se discutirá. Mira, el problema ahora es que los hechos no han sido eso, los hechos han sido todo lo contrario. Nunca pudieron producir los números para ser analizados, ni siquiera en la legislatura del país, ni siquiera en la legislatura, mucho menos a la Junta de Supervisión. Ese ha sido el gran problema de todo esto, que se generó una expectativa que hoy el gobierno no la ha podido llenar y no la va a llenar porque esto no es una reforma. Y no son unas diferencias, es un cambio fundamental total. Imagínense, cuando originalmente anunciaron la reforma contributiva, que lo pusieron en todos los billboards, en los periódicos, que le iban a sobrar 550 millones a todo el pueblo de Puerto Rico. Hoy día nos damos cuenta, con esos análisis que acabamos de ver ahorita aquí por Jorge Colbert, que nos van a quitar de lo que nosotros generamos para vivir sobre 300 millones de dólares. Todo lo contrario. Peor aún, y lo dijimos nosotros cuando en programas anteriores, no tenían los números de cómo subsidiar esa reforma contributiva. Hoy día queda expuesto lo mismo que estábamos hablando nosotros desde el principio. Oye, peor aún. El secretario estaba hablando de más de 800 millones de dólares que se y peor aún, Jorge dice que la gobernadora se comunica bien con la Junta de Control Fiscal. Es tan buena la comunicación que la Junta todavía no sabía los números para subsidiar información y un periodo de tiempo para entregar la reforma contributiva que será entregada como se le hizo al Senado a tiempo. Que nunca la pudieron veremos no la van a entregar. Le dieron un término, tienen un término, la van a entrar como cumplieron con el diseño. Y ahí estarán los números y lo que habrá que ajustar. Desde la primera sesión legislativa se supone que se iba a cumplir con esto y ya vamos por el segundo año. Hay un tema importantísimo. Y empezó el ciclo contributivo. ¿Cómo usted va a radicar? Empezó el ciclo contributivo. Hay un tema importantísimo que son los fondos del Medicaid. Ayer hubo reunión en Fortaleza, pero mientras se reúne la Fortaleza acá, ya el presidente del Senado se había adelantado. La semana pasada se había reunido con representantes del área de la salud y se encuentra en Washington haciendo reuniones allá. De hecho, tenemos fotos en pantalla y
y figuras interesantes en esas reuniones. ¿Son esfuerzos independientes? Se los pregunté a Tomás Rivera Schatz, obviamente dijo que no, pero hay una figura, Humberto, en estas reuniones de Rivera Schatz que quizás llama la atención. Ahí se ve esa foto, la subieron, ahí se ve el exgobernador Pedro Pierluisi. Le pregunto, yo creo que Charlie, vimos a Pablo José también con Jennifer. Yo creo que este es un esfuerzo de pueblo. Tiene que ser así. Ustedes, Javier, ve que lo ve que todos tienen que estar metidos detrás de este esfuerzo. Es un esfuerzo que en el pasado lo han hecho en grupo, todos los sectores, el gobierno, Cámara, Senado. No puede ir uno por un lado y otro por otro. Aquí pero estamos viendo uno por el lado y otro por el otro, estamos viendo una sincronía en el esfuerzo. Yo no creo, puede haber reuniones de unos grupos, pero finalmente ve que hay es un grupo completo, incluyendo al comisionado residente, que puede haber sido objeto de mis críticas. Aquí tenemos en un montón de cosas, y creo que es importante que estén todos. El PNP tiene el control. Unos fondos. Queremos que eso se amplíe, como lo logró la gobernadora cuando era comisionada residente con una extensión de fondos, la primera. El PNP tiene todo el control. Bueno, pero y entonces creo que lo que hay que lograr es que en grupo, como bien lo dijo el presidente del Senado, que está aquí, aunque estuvo aquí por las cámaras, para que se logre una extensión permanente. El PNP tiene todo el control. El PNP tiene todo el control de Cámara, de Senado, de Gobierno y obviamente PRAFA. Y está insertado el comisionado residente. Yo creo que eso es lo correcto. Bueno, ya que es la persona que se nos acaba el tiempo, compañeros. Lamentablemente, gracias siempre por la conversación. Pasamos con Kimberly. Gracias, Laisa. Y ya usted votó en la encuesta. Claro, la pregunta, ¿quién salió adelante en el primer día de vista preliminar contra Antoneska? Y un 50% dijo no sé. Gracias a todos por participar y quédese con nosotros porque por ahí viene la última entrada del juego. Bueno, amigos, como siempre, gracias por su sintonía. Recuerden, el próximo lunes 16 comenzamos a las 7 de la noche a jugar Pelota Dura, porque somos tu equipo. Buenas noches. Buenas noches. Que descansen.